y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvida lo que queda atrás, hermanos. No, yo lo tengo ahí, pero eso no me olvido nunca. Eso no es la palabra y la expresión de un creyente en Cristo. Siempre hablamos de esto, hermanos, porque eso lamentablemente e increíblemente define la vida de las personas. Usted ve personas que son amargadas, que tienen el ceño fruncido todo el tiempo, o que están con una tristeza o con algo que no saben, una rabia, una ira, una inconformidad. Y eso puede ocurrir porque no ha entregado su corazón a Cristo de lo que debe hacer. Mire, cuando nosotros decimos lo que está en Romanos 10, 8 y 9, que es la definición más bella, creo yo también, de cuando uno es salvo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra Señor allí es Kurios, que es del Antiguo Testamento, el Señor Jehová. Si primero debes de creer que Cristo es Dios, porque si crees que Cristo es un ser humano, un ser creado, un Dios menor o un ser espiritual alto, lo que sea, pues no eres salvo. Estás en tus delitos y pecados. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas pero un solo Dios. Y Cristo, cuando tú eres salvo, tiene que ser aceptado como Señor, es decir, tu dueño, aparte de que es el Dios poderoso, pero tu dueño, es decir, tu vida debe ser permeada y debe tener cada movimiento basado en lo que la palabra de Dios dice. Si tú dices que eres creyente en Cristo, pero vives a tu manera, como Frank Sinatra cantaba, entonces hay que examinarse, como dice el apóstol en 1 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si no tienes deseo de leer la palabra, no tienes deseos de orar, no tienes deseo de venir al culto, haces lo que quieres y esa es una constante en tu vida, pues lamentablemente la palabra tiene un diagnóstico para ti. No eres del Señor. Puedes hasta hacer milagros, puedes hasta en el nombre de Jesús hacer cosas. Y hay la terrible expresión de Cristo. Y aquel día me diré, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, hicimos esto y esto. El Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. No os conozco, nunca os conocí. No es que te conocí y luego perdiste la salvación, nunca te conoció. Entonces examinémonos, hermanos, y quiero siempre llevar esto a cabo porque es importante que nosotros nos examinemos. Si tenemos raíces de amargura, si tenemos situaciones que siempre para mañana dejo las cosas del Señor. Esto es una exhortación, hermanos. No era mi intención empezarlo acá, pero estoy contento porque todos estamos acá, pero aprovechando de tener esta exhortación que el Señor me ha dado a mí. A veces yo no estoy cansado para venir al culto. Y yo le digo, ella llama al pastor paranoico, pero creo que soy yo y tengo que venir, se me olvida. Bueno, sí, pero mire, hay una parábola que la hemos visto alguna otra vez durante la vida de la iglesia, pero he estado meditándola porque, si no estoy equivocado, pudiese ser una de las parábolas más llamativas y más famosas, más citadas, y que es difícil entrarle con algo que no haya alguien más dicho, porque tiene siglos de siglos y milenios donde teólogos, donde estudiosos de la Biblia han aplicado hermenéutica, apologética, la parte histórica, contextual, y es la famosa parábola que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Usted puede abrir su Biblia como buen creyente y la puede tener allí para ir conmigo viendo algunos de los versículos que vamos a ir citando, pero esta yo vamos un momentico, este es el versículo 25, sí. Esta parábola surge de una conversación que el Señor Jesús tuvo con un doctor de la ley, un maestro de la ley, un abogado de las cosas religiosas que tenía la nación de Israel en aquel entonces, y todavía lo tienen. Son gente que estaba continuamente en la palabra, en aquel entonces en la Torá, en el Pentateuco, etc. Pero en el versículo 25 dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Fijémonos que esta es una pregunta capciosa, una pregunta, digamos, tal vez malintencionada, o una pregunta que no buscaba realmente tener una sinceridad para saber qué era para tentar al Señor, para probarle, para ver hasta qué nivel el Señor era el maestro, el rabí o el enviado de Dios que él decía. Recuerden los aires de superioridad que estos religiosos tenían en aquel entonces, que en nada varía, lamentablemente, con lo que hoy vemos en la nación de Israel. Pero eso no deja de decir que nosotros debemos orar por la nación de Israel y amarla, porque Israel tiene un schedule, un calendario profético que Dios tiene. No ha desechado a su pueblo. Ahora nosotros los gentiles hemos sido injertados en esas bendiciones, pero la iglesia no sustituye las promesas de Israel. Así que hay algunos que entienden esto como la diferencia entre Israel y la iglesia. Otros dicen que la iglesia ocupó su lugar. Yo no creo así como dispensacionalista, pero puedo aceptar también críticas de los demás y ponernos a sentar un rato para conversar de eso. Pero esta es una de las parábolas más conocidas, ¿verdad? Más realistas y reveladoras de Cristo. Cuando Él responde, el Señor Jesucristo hace como hacen los rabinos o como hacían los rabinos. Es como decir, bueno, tú tienes esta pregunta, bueno, yo te voy a hacer otra. Es la forma de hacer analizar. A que la persona pueda, digamos, autoanalizarse. El Señor le dice en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué es lo que dice? Y aquel joven, fiel a su profesión, pues pudo citarle el Shema en Deuteronomio 6 y 4 y también en Levítico 19, de que debemos amar a Dios de todo nuestro corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, al Señor Jesucristo le dice en el versículo 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, debemos estar claros que el Señor no le está diciendo que por guardar la ley, Él iba a vivir, a tener la vida eterna. Pues el Señor le demuestra por la parábola que esos sistemas religiosos que representaban la ley y los profetas, Dios había dado la ley para el conocimiento del pecado, para que tú supieras que eres un pecador y que no hay forma de llegar a Dios porque es una perfección. Tú no puedes guardar toda la ley. El que guardare toda la ley, un imposible, y ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Nadie pudo jamás guardar la ley. La ley no fue dada para obtener salvación, pero para el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús allí? Haz esto y vivirás. Es decir, si tú fueses capaz, en un supuesto, de guardar toda la ley, de amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, bueno, tú no eres pecador, porque el pecador mismo está alejado. El Señor dice en Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y dice en Eclesiastés que no hay hombre que viva que siempre haga el bien y nunca peque. Y Romanos nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que aquel joven le estaba diciendo, mira, supuestamente si tú hicieras eso, puedes tener la vida, pero no habría ni razón de la ley porque tú eres perfecto y nadie es perfecto, solamente Dios. Ahora, el joven, dice el versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Era como irse por la izquierda, como irse por la tangente, como buscarle la quinta pata al gato, como querer siendo él ser el justo, ¿verdad? Y ahí cuando el Señor le narra aquella hermosa parábola, como dije antes, una de las más famosas, cuando dice el versículo 30, él dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Es la famosa parábola del buen samaritano. Y sabe, esta parábola es tan, pero tan famosa, que existen leyes basadas en el buen samaritano.
Nada más en la madrugada me puse a ver algunas de las noticias y yo encontré esto. Permíteme, por favor, Endrina. Fíjense que cuando usted busca en las noticias, hay una forma de expresar basado y la gente lo tiene como algo normal. Univisión, Miami, 18 de abril del 2024. Buen samaritano rescató a 12 personas en alta mar y luego murió en el sur de la Florida. Eso fue aquí, en Palm Beach. 9 adultos y 3 niños cayeron al agua cuando su bote se volteó cerca de Palm Beach, en el sur de la Florida. Las personas sobrevivieron con la ayuda de un buen samaritano, quien murió mientras asistía a las víctimas del incidente. Wow, qué triste. Pero a la vez es un cuadro, ¿verdad? El buen samaritano nos lleva a esta parábola que estamos viendo. Es tan famosa que ya existe el nombre para todo aquel que quiere hacer el bien. Y de paso yo creo la puse de primera porque es la que mejor ilustra el evangelio. El hombre salvó, pero murió. O murió para salvar. Un cuadro precioso de el evangelio. Hermanos, si nosotros como creyentes, yo sé que no sé quién aquí será inconverso o no tendrá a Cristo, no tiene la seguridad de salvación. Si este es tu caso, echa mano de la vida eterna, aprovecha si el Señor te está llamando. Pero nosotros como creyentes nos sirve de un repaso hermoso de lo que es el evangelio, que estábamos dispuestos o estábamos tendientes o estábamos directos a la condenación eterna. Y Cristo se interpuso. Por eso cantamos: mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad Él mi alma levantó. Él llegó hasta donde yo estaba, y como buen samaritano Él me socorrió. Pero para salvarme Él dio su vida. Así que tú estás aquí, tienes vida eterna, porque Cristo dio su vida por ti. Pero como es el plan de redención, Él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Padre levantó a Cristo entre los muertos y el Espíritu Santo le vivificó entre los muertos. La bendita Trinidad trabajando en nuestra salvación. Valemos, hermanos, valemos tanto que Cristo dio su vida por ti y por mí. Así que tenemos que ser dignos de ese llamamiento. No podemos pagarle. No hay forma de pagarles. Por eso me gusta mucho ese poema de ese himno. ¿Y qué podré, Señor, yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Usa mi vida, Señor, para tu gloria. No puedo más que entregar. ¿Qué pagaré yo por tan grande salvación? Tomaré los votos de la salvación, o brindaré por la salvación, como dice una versión también. Nuestra vida, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, que teniendo en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros, si usted lee desde el capítulo 1 hasta el versículo 11, hasta el capítulo 11 de Romanos, usted va a ver todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y luego en el capítulo 12 él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, por lo que tú has visto, que has leído, que cuando éramos débiles Cristo murió por nosotros los impíos, que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando tú consideras eso, dice: así que entrega tu vida a Dios. Te ruego, hermano, que consideres por esas misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y tú, mi hermano, y yo, Gilberto, hemos entregado o estamos entregando nuestras vidas en culto racional diariamente. Por lo menos intentarlo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No tenemos que morir, aunque si toca, toca. Pero ese en nuestra vida es un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Debemos de presentar nuestras vidas, que otros vean: este tiene algo, esta tiene algo, esta es diferente a los demás. Es un cristiano, una cristiana. Dime más de ese evangelio. Yo quiero vivir esa vida que tú tienes. Pero si nosotros estamos con nuestra cara
Yo creo que un hermano mío decía cuando tenía muchos problemas que era tener cara de burro triste. Una cara como larga todo el tiempo. Y es verdad, uno le da su tristeza, sus cuestiones, ¿verdad? Pero es momentáneo. Porque podemos pensar, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y que parte del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Bueno, el otro es en el Nuevo Herald, el 4 de abril de 2023. Un buen samaritano caminaba por la playa de Florida y se topó con un paquete raro. ¿Qué hizo? Bueno, la noticia sigue, ¿verdad? Pero un buen samaritano, porque él no tenía que hacerlo, y ayudó a las autoridades a resolver un caso. Otro, un buen samaritano rescata a dos personas, a dos personas de un coche tras caer en un canal del condado de Palm Beach. Eso es un buen samaritano. Otra, yo no sé si está en la próxima. Sí, ahí está. Un buen samaritano no salió del agua en el momento de intentar rescatar a la mujer. Esta mujer estaba intentando suicidarse aquí mismo en Palm Beach también. El tipo la salvó, pero no volvió a salir. Otro que pone su vida, buen samaritano en todo el sentido de la palabra. Tristemente, si no tenía a Cristo como Señor y Salvador, pues eso queda nada más para la historia. Pero si no tenía a Cristo, haga lo que haya hecho, pues si no tenía la salvación en Cristo, por obras nadie será salvado. Así que no importa lo bueno que pueda hacer el buen samaritano, que pueda recibir un trofeo del buen samaritano, si no tiene a Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esto pasó el noviembre 7, ahorita hace ¿qué? La semana, el viernes. ¿Desde ayer? Ajá. Un señor, pobrecito, andaba a pie, andaba con un Porsche. No es que está en el Porsche como nosotros, sino que cargaba un Porsche. Se le incendió y unos buenos samaritanos lo sacaron del carro, el carro se incendió y salvaron al señor de 74 años. Eso fue en Clearwater, salió en Fox News de Tampa. Otro buen samaritano. Usted vea en la noticia, buenos samaritanos en todo momento. Entonces esto nos recuerda, hermano, cómo el evangelio está impreso en la mente de las personas y que es una manera de nosotros aprovechar para predicar el evangelio. Hacer uso de las cosas naturales, sanas que ocurren. Viene el Día de Acción de Gracias, que si está en el Nuevo Testamento, no, como fecha no, pero está la ocasión, sed agradecidos. Y vamos a usarlo, ¿verdad? Podemos aprovechar. Navidad viene, pero que Cristo no nació en diciembre, otra vez. Entonces, hermano, pero no me entren en eso. Cuando llegue ya lo hablamos. Hermano, si es verdad, pudo no haber nacido en diciembre. Pero ¿qué importa? ¿Nació o no nació? Y vamos a aprovechar que el mundo, vamos a decir al mundo, no nació en diciembre, por eso no lo celebro. Y tú desperdicias el tiempo que la gente tiene un corazón sensible, un corazón de, el niñito que nació en Belén, no siguió siendo el niñito, creció y murió en una cruz y fue y dio su vida por ti. Podemos aprovechar ese momento, hermanos. Así que sigo con la introducción, ¿verdad? Pero aquí tenemos el caso de una ley de la Florida y yo mismo una vez la tuve que aprender porque como first responder o como gente de la American la Cruz Roja, yo tuve que hacer el curso y si yo quiero acercarme a alguien, no soy médico, pero tengo principios de primeros auxilios, uno puede estar protegido por esa ley porque antes de 1969, cualquiera que quería salvar a alguien, pues le salía mal o no pudo salvarlo, le echaban la culpa y aquí es la ley de la demanda. Todo el mundo demanda a cualquiera, ¿verdad? Recientemente vi un caso que ocurrió en el Bronx, en New York. Una cosa increíble, un joven iba caminando y de repente oyó un escándalo, un grito y vio arriba y hay un video de la cámara que lo captó. Un bebé se cayó y el tipo soltó lo que tenía, que más lo que más le dolió, ¿verdad? Estaba bebiendo algo, no mentira. Él lo vio y cuando vio el bebé pudo agarrarlo. Bueno, él sufrió laceraciones, se le desprendieron un poco los tendones y todo, pero salvó al muchachito. Y va usted a creer
que las familias, la madre y esto, demandó al muchacho por no sé cuántos millones. Es increíble. Yo decía, no puede ser. Claro, el muchacho salió absuelto después, pero pasó un trato amargo porque decía, no, que si él no hubiese hecho esa mala praxis, pero te salvó al muchacho. Es increíble. La gente lo que busca es dinero. Pero para eso está la ley del buen samaritano, que es para proteger a las personas que de manera voluntaria y razonable ayudan a otros que están heridos, enfermos o en peligro. Su objetivo principal es animar a los que pasan a ofrecer asistencia si tienen las mínimas capacidades. Ahora, los que sí no están exentos son los médicos, porque tienen el entrenamiento profesional y ya le cae lo que es la negligencia médica, ¿verdad? Pero si usted tiene primeros auxilios, ha sido enfermero o tiene algo que le ayude, ¿verdad? Usted está protegido por la ley del buen samaritano, basado en San Lucas capítulo 10, versículo 23 en adelante. Así que esto es increíble, ¿verdad? En marzo de 1933, cuando el presidente Delano Roosevelt tomó posesión, él dijo en su discurso inaugural lo siguiente: yo querría dedicar la nación de los Estados Unidos a la política del buen samaritano. Es decir, tanto le había impresionado la parábola del buen samaritano que él quería que los Estados Unidos estuvieran estuviesen inmersos en eso. Y de cierta manera está, porque aunque le dicen que se mete donde no lo llaman, los Estados Unidos de alguna manera es como el Big Brother, trata de ayudar y trata de verlo por la forma positiva. Los creyentes, que yo creo que nunca he visto un presidente, en Nigeria, por ejemplo, que están habiendo esa masacre de cristianos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo, vamos a meterle mano a esto porque no puede ocurrir que sigan matando a cristianos, nada más porque no pertenece a la misma fe de los musulmanes. Entonces se está mandando ayuda. En todas partes trata de alguna manera ayudar sin que nadie se lo pida. Y hay algunos que desprecian esa ayuda. Lo que quiero decir es que desde la presidencia de los Estados Unidos y muchos países, cuando hay desastres naturales envían gente. Esa es política del buen samaritano. El famoso activista de los derechos humanos Martin Luther King, él fue asesinado el 4 de abril de 1968. Y un día antes, él hizo un discurso que se popularizó bajo el título I've been to the mountain top. He estado en la cima de la montaña. Y él ahí narró brevemente que fue a Israel, fue con su esposa, y de Jerusalén a Jericó alquilaron un carro y fueron. Y él pudo decir, ahora sé por qué el Señor usó este escenario como parábola, porque es un camino sinuoso, serpentante y es bastante peligroso. Ese camino fue llamado el camino de sangre o el camino rojo, porque nosotros tuvimos la oportunidad de estar, y aunque el camino por supuesto lo han hecho un poquito mejor, pero son autopistas y tú ves puro desierto, cosas rocosas, cuevas que salen desde las montañas. Eso era en la antigüedad un camino bastante difícil para transitar. Pero él dijo algo importante. Cuando en la parábola, la primera pregunta que se hizo, tanto el sacerdote como el levita, que lo vamos a leer ahorita, fue, ¿qué me pasaría a mí si me detengo a ayudar a este hombre? Y ese es el análisis. ¿Qué me va a pasar a mí si me detengo a ayudar a este hombre? El sacerdote y el levita. Pero él dice en su análisis que el samaritano hizo también una pregunta, digamos, imaginaria, ¿verdad? En su mente es, ¿qué le pasaría a este hombre si yo no me detengo a ayudarlo? Mira la perspectiva, hermanos. Es la perspectiva de ver, oh, el vaso está casi vacío. No, el vaso está casi lleno. Es la perspectiva que un creyente debe tener de las cosas positivas y la bendición que el Señor nos da. Ahí está digamos, el mapa. En la parte roja a la izquierda abajo aparece Jerusalén y Jericó. Era al norte del Mar Muerto y era un camino de aproximadamente 25 millas, bien sinuoso, bien serpentoso, como dijimos.
a unos 25 kilómetros, un poco más de 1000 metros bajo el nivel del mar. Eso fue el recorrido. Recordemos que Jericó estaba bajo la maldición cuando fue destruida. Maldito aquel que se levantare a fundar esta ciudad. Así que Jericó, de hecho, cuando nosotros fuimos a un pueblo feo, nosotros lo vimos, un pueblo feo, como que no ha prosperado. Nosotros vimos, ahí está puras cosas rocosas, parece que no ha prosperado y todavía está Jericó. Se considera la ciudad más antigua de todo el mundo. Pero siguiendo adelante, parte del camino rocoso donde el hombre descendía, ¿verdad? Todavía hay partes donde se ve lo que ellos vieron en aquel momento. Por supuesto, hay una carretera moderna, ¿verdad? Aquí el cuadro, cuando el samaritano que iba de camino vino, este es un cuadro famoso de Goethe, de Lacroix. Hay cuadros famosos que han sido influenciados, impactados por la parábola del buen samaritano. Allí cuando se paró a ponerle aceite y vino, allí cuando le puso en su cabalgadura, ese es de Goethe, también en 1800 y pico pintó este cuadro. ¿Cuánto le costaría a un hombre, verdad, montarlo en su cabalgadura? Usted ve cuando uno está como desmayado y que uno jugaba con los hijos de uno, agárreme como si yo estuviera, y le cuesta. O uno trata de mover a alguien que tiene el peso así, como que no está, que está desmayado. Pues él tuvo que montarle su cabalgadura. Puede ser un caballo o un camello, porque la palabra cabalgadura es para montarle un animal de carga, no necesariamente un caballo. No sabemos qué fue, a lo mejor fue un burrito sabanero. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otra vez al partir sacó 2 denarios y dijo al mesonero, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Entonces yo leo en los versículos que vienen, el versículo 30 dice que estos ladrones le despojaron, hiriéndole, dejándole medio muerto. Fíjense la secuencia, dice que primero le despojaron y después le hirieron. Y esto es algo que usted pasa por alto en nuestros países o cualquiera acá. A ti no te despojan primero y después te hieren. No, te dan 3 balazos y después te quitan todo lo que tienes. Porque en aquel entonces era valiosa la ropa que tenía, le dejaron medio desnudo al hombre. Entonces eso era símbolo de la verdad, del robo oriental. Pero dice que le dejaron medio muerto. La palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es un cuadro perfecto de nuestra salvación. No te creas que ahorita estás bien vestidito, bien bonito, ¿verdad? Aquí nosotros, pero espiritualmente mucha gente está muerta en sus delitos y pecados y necesita ser rescatados. Y esta parábola es algo que tú puedes aprender para hablar y compartir el evangelio de Jesucristo. Versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero el Señor estaba tratando de dar una lección. El sacerdote y el levita representaban el sistema religioso de donde aquel joven venía. El Señor siempre apela a lo que te es interesante a ti, a lo que te llama la atención. Así que yo no sé qué llamará la atención a ti, pero es la palabra de Dios. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y hablo a creyentes, hablo a inconversos, hablo a todo el mundo. Hermanos, el Señor te puede estar llamando y puedes estar dando giros en tu vida espiritual y no terminas de aterrizar. Siempre quieres un poco más de tiempo. El Señor va a venir y ¿cuándo vas a tener el tiempo de amistarte con Dios, de hacer las cosas correctamente, de tener en tu noticia un testimonio de que eres un creyente verdadero en Cristo? El tiempo pasa, hermanos. Dice el versículo 32 y 31 es que ambos tienen algo en común. Ellos pasaron y siguieron de largo, ¿verdad? Dice que le vio y pasó de largo. Le vio y pasó de largo. Ahora, pueden haber excusas válidas. Oh, es que mira, yo pasaba porque es un camino bien peligroso y si me paro y el tipo estaba fingiendo. No, yo ando con mis ropitas religiosas y no me voy a manchar allí. Esa es otra. Hay excusas, hermanos, para no ayudar. Pero recuerda, ¿es verdad realmente una excusa válida? El Señor estaba diciendo, por su fruto los conoceréis. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El Señor enseñó a la misericordia sin importar a quién.
Fíjense que ahí hubo una triple miseria. Él estuvo desnudo, él estuvo herido y él estuvo medio muerto. 3 condiciones: desnudo, herido y medio muerto. Desde la caída de Adán, nosotros hemos quedado desnudados de la gracia de Dios o de la justicia de Dios, y la gracia tienen que ser aplicada.